Buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda conferencia del seminario El Sistema Educativo Mexicano y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo. Hasta este momento contamos con 152 personas, que nos llena de mucha satisfacción. Voy a pedirle a la doctora Carla Donají Varela Rojano, va a ser nuestra moderadora, sea tan amable de presentar esta conferencia, y a todos ustedes muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en el Centro de Estudios Superiores en Educación. Bienvenida, doctora María Abigail Sánchez Ramírez, nuestra conferenciante también. Doctora Donají, por favor. Gracias. Buenas tardes. El Centro de Estudios Superiores en Educación agradece la presencia de los participantes a esta segunda conferencia del seminario virtual El Sistema Educativo Mexicano y el COVID-19, impactos a corto, mediano y largo plazo. La finalidad de esta conferencia es reflexionar sobre la situación actual de nuestro país en materia educativa, así como el papel importante y significativo que desempeñan los docentes en la adopción de prácticas pedagógicas de carácter emergente ante este nuevo panorama de confinamiento de millones de estudiantes en todos los niveles educativos. El traslado de las aulas a las casas de los alumnos, el cambio del patio del recreo al comedor, la presencia física y humana de los docentes por un televisor o una computadora en el mejor de los casos, la búsqueda de recursos por parte de los docentes para contextualizar los aprendizajes de los estudiantes, el tratar de fortalecer el aspecto socioemocional de los niños y las familias, han sido un gran reto para los docentes, directivos y autoridades. El uso de chats, de correos electrónicos y de las plataformas como Zoom, Google Classroom o Microsoft Teams, entre otros, son recursos digitales con los que los docentes apoyan y gestionan actualmente su labor profesional. Esta es una nueva realidad social y educativa a enfrentar. Existen múltiples retos: la pertinencia y disponibilidad de las tecnologías, la alfabetización mediática y digital, entre otros. Es así como hoy tenemos la valiosa oportunidad de compartir con un especialista en el tema, la doctora en Pedagogía, María Abigail Sánchez Ramírez, quien es académica de la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, donde sus dos principales líneas de investigación son la formación docente y la enseñanza y aprendizaje a través de las TIC. Durante su incursión, desde hace 16 años, por varios de los posgrados de nuestro país, la doctora Sánchez Ramírez ha descubierto un espacio para intervenir en muchas de las necesidades y problemáticas de los docentes de diferentes estados y niveles educativos. Su objetivo es desarrollar en los docentes habilidades investigativas necesarias para el diseño y aplicación de propuestas en las instituciones en que se desempeñan. Adicionalmente, intenta lograr, con el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, el desarrollo de la autonomía y la autogestión de aprendizajes en los estudiantes de todas las modalidades, presencial, abierta y a distancia. Hoy, frente a esta pandemia, propone formar individuos autogestivos que aprendan a aprender. Su propósito es que el docente logre formar individuos autónomos, conscientes de la realidad y que actúen para el bien común. Le cedo la palabra a la doctora María Abigail con la conferencia Aprendizaje Autogestivo a través de plataformas virtuales. La doctora, adelante doctora, son 60 minutos en los que va a participar y de manera posterior tenemos 30 minutos para hacer una serie de preguntas y reflexiones. Bienvenida, doctora, gracias. Gracias, doctora Donají. Un gusto saludar a todos ustedes, deseando que se encuentren muy bien, que se encuentren plenamente de salud, y por supuesto que mi intención en todo momento será compartir lo que he trabajado tanto en la universidad como en algunos otros posgrados respecto justamente al aprendizaje autogestivo. Hoy, frente a esta situación de la pandemia,
nos enfrentamos como docentes, estudiantes, autoridades educativas a una situación en la que los maestros, por ejemplo, de pronto entramos en una incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sabíamos, nos decían nuestras autoridades que seguir impartiendo nuestra clase y no sabíamos cómo íbamos a reaccionar, qué íbamos a reaccionar frente a toda esta situación. Y hoy precisamente la intención con la presentación es darles algunos recursos, algunas ideas, mostrarles algunos ejemplos de cómo podemos trabajar, favorecer precisamente este aprendizaje autogestivo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos estudiantes tanto en el nivel superior como en los posgrados, nos enfrentemos a estudiantes y tengamos estudiantes que tengan herramientas para poder desempeñarse. Lo que como comentaba la doctora Donají, una de mis intenciones es que se creen realmente individuos autónomos que trabajemos para un bien común. Hoy más que nunca lo necesitamos y creo que este puede ser una opción de formación para que podamos trabajar este concepto, este término muy manejado en los discursos, pero no en lo demás. Les voy a compartir una presentación. Voy a estar entrando y saliendo por algunos ejemplos que les voy a traer a la presentación y entramos en discusión también. Ustedes, todo este tiempo que han trabajado frente a grupo, muchos de ustedes docentes de cualquiera de los niveles educativos, se han encontrado con jóvenes, con niños que tienen ciertas características y que los hacen realmente ocuparse de su aprendizaje, ¿sí? Les voy a poner, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en educación básica, vamos a encontrar que cuando nosotros mostramos una imagen, por ejemplo, por lo general les preguntamos qué observan o qué ven, pero nunca les cuestionamos, ¿sí? ¿Para qué? Para saber realmente lo que percibimos a través de los sentidos, ¿sí? Recuerden que nosotros aprendemos en el primer momento es a través de los sentidos, ¿sí? Por supuesto que esta parte, este término autogestión, combinado con aprendizaje autogestivo, significa que ahí incluso lo ven ustedes en pantalla, es auto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que desde mismo, de propio, de uno mismo. Y luego cuando analiza uno en la segunda parte del término autogestión, que proviene del latín, por ejemplo, que significa administración, dirección, ahí nos estamos dando cuenta que no es que de pronto el niño o la niña por naturaleza esté observando o esté viendo algo porque lo vea nada más así porque sí, sino que nosotros como docentes podemos hacer que él vea más allá. Vuelvo a retomar el ejemplo para una imagen. Si nosotros les decimos, ¿qué ves? ¿Qué observas? Y si nosotros le agregáramos el qué sientes para ti esa imagen, entonces estamos involucrando no nada más el uso, sino el uso de algo, de la esencia del ser, qué vio, qué significó para él o ella y cómo puede hacer uso de la imagen, ¿no? Entonces, el concepto de autogestión es efectivamente como muchos conceptos que aprendizaje, por ejemplo, que dice que el aprendizaje es algo que el individuo
va construyendo conforme va obteniendo cierta información. En el caso de la autogestión, significa que se apropia de ese conocimiento y lo direcciona ¿hacia qué? Hacia darle un sentido o un uso, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué es un sujeto autogestivo? ¿Sí? Bueno, pues justamente una... Muy buenas tardes a todos. Ya dimos una tolerancia de... podríamos pegar un poco más. Está abierto un micrófono, si nos hacen favor de cerrarlo. Entonces... Doctora, perdón, ¿sería posible que se quitaran los recuadros? Hay unos recuadros, no se ve bien la imagen. Por favor. Ok. Entonces, ¿sabe qué? Aquí me aparece que 4 personas han ingresado a la sala. O sea, me aparecen los mensajes que, que se están viendo para el administrador. Voy a salir de la presentación para que pueda yo... A ver, se los voy a compartir de esta forma. Así está perfecto. Así está mejor, ¿verdad? Ajá. Sí, muchísimo mejor. Si quiere, le voy pasando, ajá, me va pasando a la siguiente, mejor, y así lo vamos manejando, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es un sujeto autogestivo? Pues si nosotros empezáramos a acercarnos a esta imagen, si pudiéramos acercarnos ampliando la imagen, nos vamos a dar cuenta que un sujeto autogestivo es el que desarrolla capacidades intelectuales, de actitudes, de incluso valores, etcétera, ¿sí? Y nosotros cuando nos damos cuenta de esta imagen, por ejemplo, de cuando hablamos de aprendizaje autogestivo, y lo empezamos a desglosar como un tema, como un mapa conceptual, a lo mejor, de alguna manera, de manera organizada, nosotros podemos, por supuesto, comprender ese binomio de aprendizaje autogestivo, ¿sí? ¿Qué características tienen estos sujetos autogestivos o aquel que lleva a cabo el aprendizaje autogestivo? Si lo vamos ampliando y ya poco a poco lo vamos explicando. Si nosotros observamos del lado derecho de la pantalla las características del sujeto autogestivo, lo podemos visualizar. Les quiero comentar, como paréntesis, se las puedo compartir sin ningún problema. Se lo hago llegar al maestro Barragán y con gusto se las comparte. Bueno, entonces, ¿quién es ese sujeto autogestivo? Es aquel que en todo momento tiene una disposición para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que participa, que es activo, y muchos de ellos, de alguna manera, los podemos identificar en los grupos. Muchos de ustedes que tienen estudiantes desde nivel básico hasta superior, los pueden darse cuenta, aquel que comparte materiales, aquel que hace propuestas, aquel que realiza las lecturas y hace comentarios. Todo eso, todas esas características son precisamente de aquella persona que lleva a cabo este aprendizaje. La siguiente, por favor. En esa parte, podemos encontrar también así, mapas como estos, ¿no? En donde, por ejemplo, uno de los elementos clave para el aprendizaje autogestivo es el uso y manejo de aprendizaje. Pero sorpresa, cuando nosotros analizamos a los teóricos de las estrategias de aprendizaje, resulta que nos dicen que esas estrategias de aprendizaje van desarrollándose y que para que pueda uno llegar, por ejemplo, a las estrategias metacognitivas, debió haber desarrollado previamente estrategias cognitivas y estrategias de organización, de selección, de información, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, pues no es nada más el que el sujeto tenga toda la disposición al aprendizaje, sino que además llevar a cabo estrategias de aprendizaje para que éstas puedan ser aplicadas en los momentos en que él mismo considere necesario para lograr precisamente obtener el conocimiento. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, asignamos lecturas, muchas veces pasamos directamente a cuestionarios, por ejemplo, ¿no?
y entonces les aplican cuestionarios y se evalúa al estudiante. Y si ustedes observan en esos 3 momentos que se llevó a cabo esa actividad, resulta con que el estudiante lo único que hizo fue leer y responder preguntas, pero en ningún momento nosotros les propusimos como docentes llevar a cabo, por ejemplo, una estrategia que es la de organización, donde a lo mejor a través del diseño de un mapa conceptual, como lo están visualizando, pueda organizar la información y tratar de entender de esa manera qué dice el texto, analizarlo a través de una imagen. Nosotros podemos analizar el contenido de ese texto y después asumir una postura analítico-crítica que lo pueda llevar, sí, en algún momento a discutirlo, a socializarlo con sus compañeros y después pasar si ustedes quieren, a una evaluación. Recuerden que también la evaluación no es nada más llevarla al cabo al fin, sino que hoy debemos concebir la evaluación como un proceso, ¿no? Entonces, es interesante, nosotros podemos ir cambiando esta forma de que el alumno y los estudiantes vayan haciendo uso de esas estrategias que consideren ellos adecuadas para poder lograr obtener un conocimiento. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros trabajamos con esas características, algunos autores lo llaman características, algunos autores los llaman competencias, y todavía aún más cuando realmente hay una plataforma de por medio, se vuelve aún más necesaria esta parte del aprendizaje autogestivo. ¿Por qué? Porque requiere un elemento clave, es la habilidad y la destreza para... Y háblese de maestro, o háblese de docente, o háblese de estudiante, o háblese de facilitador, o de asesor, como le llamamos en la educación a distancia, ¿sí? Sino que realmente él, en este caso, todas estas cosas que marca, por ejemplo, en este caso Bates, dice, debe tener como elemento estas destrezas y estas habilidades para la comunicación. Que sepa leer, que sepa escribir. Muchas veces nosotros nos damos cuenta en la modalidad abierta o a distancia que los estudiantes no leen las instrucciones, no los guiamos para llevarlos a que realmente ejecuten los pasos que deben realizar previos a abordar un tema. Y entonces ahí es una postura muy interesante. Pero aparte también, ese estudiante debe tener actitudes en donde el simple hecho de trabajar en una plataforma en donde tienen que saludar, tienen que no expresarse con palabras ofensivas, etcétera, un despido. Entonces, ese estudiante también aprende a comunicarse, pero también a cambiar cambiar en cuestión de actitudes y también la responsabilidad. Cuando un estudiante entra a una plataforma, unas de las muchas sugerencias que se han estado trabajando como una preparación previa para los estudiantes, años de una modalidad presencial y se incorporan a una modalidad a distancia o una modalidad abierta, ellos, es un cambio, un trance. Si de por sí para un estudiante que pasa de la prepa, por ejemplo, a la universidad es difícil, pues imagínense cuando cambian de modalidad, de una modalidad presencial a una modalidad a distancia. Es una situación difícil porque muchas, por ejemplo, en entrevistas que he realizado con estudiantes y egresados de esas modalidades, resulta con que esos estudiantes que dicen, bueno, yo pensaba que manejaba la tecnología, pero hoy me estoy dando cuenta que no nada más es utilizar Word y PowerPoint, sino que también tengo que saber manejar una plataforma, y ese es uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos, el uso y manejo incluso adecuado de la plataforma, ¿no? Y es cuando nosotros empezamos a ver que hay ciertas competencias que el estudiante debe tener para que realmente pueda esto del aprendizaje autogestivo, ¿no? Entonces, ahí es uno de varias de las competencias que nos está mostrando
y que nos describe Bates, ¿no? El trabajo en equipo, que también es otro de los elementos que debe considerarse en este tipo de modalidades, ¿no? Por ejemplo. En la siguiente, por favor. Después, cuando nosotros estamos viendo que hay diferentes autores que manejan tanto habilidades, destrezas, características, competencias, hay un perfil de aquel estudiante que es activo, pero esto nosotros lo hemos detectado en lo que es la UNAM. Pareciera un poco más general en algunos cursos, principalmente de la UDG, por ejemplo, aquí en México, o de las universidades españolas, han descrito un perfil de un estudiante autogestivo muy interesante, porque si bien es cierto, los estudiantes que nosotros tenemos son estudiantes que por lo general casi el 70% está trabajando, tiene ya responsabilidades de alguna familia o del trabajo, que realmente ellos ya tienen fijo por qué entran en una modalidad así, que hay grandes expectativas cuando ellos ingresan, que tienen muchas ganas de aprender algo o complementarlo, incluso hay algunos que tienen formaciones previas de algún otro tipo de licenciatura. Entonces ya definen algo. ¿Qué quiere decir entonces con esto? Que significa que al tener un cierto perfil autogestivo, podamos tener con estudiantes de educación preescolar, primaria, secundaria. ¿Por qué? Porque el aprendizaje autogestivo lo podemos ir fomentando durante ese proceso formativo de la educación básica y fortalecerlo aún más en la educación media superior y superior, ¿no? Entonces, hay varios detalles que sí, es cierto, hay perfiles, pero eso no significa que el aprendizaje autogestivo y que un estudiante autogestivo no pueda existir en otros niveles y en otras modalidades, ¿no? Entonces, otro elemento muy importante también que tiene que ver mucho con la parte del estudiante autogestivo es la automotivación. Aquel estudiante que él solito se impulsa, se motiva, no requiere de un apoyo externo para estarlo motivando, siempre es algo muy, muy interesante que hemos encontrado. Por ejemplo, tenemos un caso de una estudiante de 67 años de edad y que es muy similar a los estudiantes de mayor edad, en donde ellos dicen, no, mi motivación son mi familia, porque si yo ya me metí en esto, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué ejemplo les voy a dar? Entonces, esa motivación resulta fundamental para muchos de ellos, que en donde realmente se puede para poder generar esta parte del aprendizaje autogestivo. En la siguiente, por favor. En el caso de los... Ese es obviamente el perfil de los estudiantes autogestivos, la siguiente. Sin embargo, hay ya autores que incluso han clasificado las características de los estudiantes y que tiene que ver con lo que les acabo de comentar, ¿no? O sea, hay algunos que pesan mucho la parte de las actitudes, de la personalidad, pero también la parte obviamente intelectual, ¿no? Entonces, esa conjunción de estos dos, digamos, características, ¿no?, que tienen los autogestivos, sí tiene que ver cómo sí, estoy motivado, pero también sí busco, organizo los tiempos, selecciono mi información. Otra de las recomendaciones, por ejemplo, con egresados de estas modalidades, es que nos decían, yo, por ejemplo, mi estrategia, y obviamente es parte de una característica de los estudiantes autogestivos, que, por ejemplo, yo lo primero que hago es revisar todo el contenido de las asignaturas, porque con base en ello, yo defino qué asignatura es a la que le debo dedicar más tiempo y cómo voy a organizar mis actividades. Desde eso, nosotros automáticamente, si nosotros retomáramos y lo relacionáramos con lo que dicen nuestros autores, estamos hablando no nada más de habilidades en cuestión de organización del tiempo, son realmente intelectuales. ¿Por qué? Porque realmente el estudiante lo que hace es
empezar a organizar cómo va a abordar sus contenidos. Y entonces, de ahí ver qué actividades, incluso nos comentaba, yo en mi calendario de Google era así como que indispensable, porque realmente lo que necesitamos es tener al día, ¿no? Yo trabajo y tengo que ver, después de dar de cenar a mis hijos, tengo que ver qué es exactamente lo que tengo que ver, porque solamente tengo 2 o 3 horas para trabajar. Entonces, el administrar el tiempo cobra una relevancia en donde el buen uso de ese tiempo, ¿no? Y del espacio incluso en donde va a trabajar. Esos espacios que físicamente ustedes pueden organizar y que pueden crear un ambiente de aprendizaje, porque al fin y al cabo, recuerden que al momento de estar a través, recibiendo una formación a través de una plataforma, realmente lo que les lleva es a formarse a través de un dispositivo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ese dispositivo resulta ser la herramienta tecnológica más importante para ellos, ¿no? Y entonces ese uso debe ser el adecuado. Adelante, por favor. Y entonces nosotros lo que podemos hacer es que efectivamente hay una serie de estudiantes que se forman a través de estos dispositivos, ¿no? Y que cuando nosotros nos vamos dando cuenta con esa organización que van llevando, nos vamos dando cuenta que ellos empiezan a conducirse de manera autónoma, ¿sí? ¿Qué puede ayudar y cómo puede ayudar la educación básica en este sentido? Justamente en esto, en cómo él va desarrollando la propia autonomía. Nosotros vamos dejando, por ejemplo, retomando el ejemplo de la imagen. Ustedes ponen una figura de un par de animalitos, un perro. Cuando ustedes le dicen al estudiante, a ver, ¿qué observan en la imagen? ¿Tienen algo en casa parecido a esas imágenes? ¿A qué se parecen? Cuando nosotros nada más nos basamos en lo que estamos mostrando, entonces ahí estamos de alguna manera limitando. Pero ¿qué pasa si, y ojo en esta parte de la formulación de las preguntas, decimos, oigan, ¿quién tiene en casa un perrito? A ver, si ya sabemos que es un perro y un gato, ¿quién tiene? A ver, no, pues el mío es una raza French. Ah, perfecto. Y hay otras razas, a ver, ¿quién más tiene? Ah, ya no nada más se queda en el conocimiento y de la información que están observando, sino lo que realmente se puede generar el docente en el niño. Y eso se va desarrollando al grado de que después, cuando ustedes se dan cuenta, ay, maestra, fíjese que no nada más son los nombres, sino que hay unas razas que son pequeñas y unas razas que son grandes. Ah, a ver, ¿quién conoce las razas grandes? Si se fijan, la maestra o el maestro no le responde. La maestra o el maestro genera más preguntas para que la información se vaya construyendo y se vaya ampliando. Y entonces ahí es a donde realmente nosotros entramos a una situación en donde llevamos el niño, como dicen los teóricos, enseñar a pensar, ¿sí? Aprender a aprender. Y entonces ahora sí estamos hablando de otro tipo de formación, ¿sí? Entonces, regresando a esta parte de la autonomía y de la independencia, fíjense que entonces nos empezamos a dar cuenta que aquel estudiante autónomo, aquel estudiante independiente, ya no necesita que haya una autoridad que le vaya diciendo ni cosas que le vayan marcando, sino que él solito se va organizando y va entregando las cosas en forma y tiempo en este tipo de espacios. ¿Por qué? Porque una de las, no podríamos decirle desventaja de las plataformas, pero sí uno de los elementos fundamentales para los estudiantes es que la plataforma hay cierta organización de los contenidos y de los... Entonces, por lo tanto, los estudiantes lo que hacen es simplemente tener pendiente las fechas, de cuándo es mi fecha para entregar la actividad o el trabajo o la tarea. Y entonces, con base en eso, se van organizando sus actividades. Y entonces, eso apoya mucho para el estudiante, por mucha desventaja que le quieran ver en las plataformas, eso ayuda para ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que muchos de los perfiles que tienen estos estudiantes son que trabajan, estudian, tienen que trabajar, o a lo mejor llevan una carrera paralela. O sea, hay muchas situaciones que los hacen organizarse de esa manera, pero eso beneficia justamente a lo que le llamamos aprendizaje, ¿no? Y por lo tanto,
hablar ahora sí de autogestión es justamente esta capacidad para dirigir el propio aprendizaje. Y entonces ahora sí, en materia en este sentido. La siguiente, por favor. Ahora, si nosotros hablamos de plataformas como un entorno en donde se van a recibir donde un docente lleva a cabo una tarea de acompañamiento, entonces hablamos de que realmente en la plataforma educativa que se están poniendo a disposición, por ejemplo, en el caso del CESE se maneja mucho el Moodle, nosotros también allá en la universidad también manejamos el Moodle, pero hoy frente a esta situación resultó con que algunos maestros, por ejemplo, ya manejaban Edmodo, hoy resulta con que incluso Zoom, como es el medio que estamos utilizando, puede ser un elemento, un recurso digital que puede ayudar a esta formación. La ventaja de las plataformas es que ya es un espacio adecuado para los contenidos, llevar a cabo ciertas actividades y bueno, crear un curso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué fortalece o cuál es podría ser lo que diera el plus al uso de este tipo de plataformas, ¿no? Justamente lo que hace y lo que va favoreciendo incluso el aprendizaje autogestivo es el diseño instruccional. La forma en cómo el docente se dirige a través, obviamente, de escritos, de imágenes, de instrucciones, de descripción de actividades, etcétera, describe cada cosa que va a realizar el estudiante, ¿sí? Y que a la vez, apoyándose con diferentes recursos, foros, incluso bases de datos que se llegan a dar, espacios de interacción, y que obviamente estos espacios no siempre son en el mismo momento y espacio, sino que le llamamos síncronos, aquellos que se llevan de forma directa, así como nosotros lo estamos haciendo, y asíncronos cuando a través de mensajes o a través de foros nosotros podemos interactuar con los otros que forman parte del, ¿no? Entonces, es uno de los principales elementos, el diseño instruccional, pero también hay otros elementos que es la interacción y la actividad. ¿Cómo yo genero que de esa comunicación cordial, con respeto, realmente se lleve a un momento de reflexión, de análisis, a un momento de evaluación, de autoevaluación o de coevaluación, los diferentes tipos de evaluación, y cómo esa interactividad logra que ellos interactúen, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos de los que participan en foros o en actividades en donde tienen que, les comenta, en ese diseño, comenta, bueno, sube tu trabajo y comenta al menos dos de los de tus compañeros. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿No? O sea, eso es lo que tenemos que fortalecer en esa parte del diseño instruccional. Y cuando yo le digo que vea y comente el de sus compañeros o incluso que evalúe el de sus compañeros, entonces estamos hablando de que realmente estamos logrando una interactividad entre ellos. Cuando ellos te dicen, ¿sabes qué? Me gusta cómo realizaste el trabajo, esto me pareció de una manera muy organizada, oye, aquí esto lo leí con tal autor, si te sugiero que le pongas cites la fuente, etcétera. Hay un verdadero trabajo de interactividad y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho en este caso de las plataformas, entre muchas cosas, ¿no? La siguiente, por favor. En el caso del docente, y entonces dice, bueno, ajá, si nosotros estamos favoreciendo el aprendizaje autogestivo, ¿qué hay del docente? Vuelvo a lo mismo, este diseño instruccional lo tiene que crear el docente. Esta interacción y esta interactividad la tiene que crear el docente. Por lo tanto, el docente juega un papel fundamental, así sea en las plataformas educativas, de forma presencial, de forma semipresencial. El docente, en el caso, por ejemplo, de educación abierta y a distancia, les llamamos asesores. Al fin y al cabo, ellos son los que son dueños y señores del
y entonces de ellos es la creatividad que ellos desarrollan en la construcción de sus contenidos, es ahí donde llevan. Tenemos el caso, por ejemplo, en el caso de algunos que nosotros tenemos, en donde muchos de los maestros hacen la observación de que, de que ellos ya trabajan con lo que está en la plataforma, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa con la parte de la creatividad del docente? Está en esa generación o sea, a través de un chat yo puedo ir conviviendo, compartiendo con los estudiantes sin necesidad forzosamente de hacerlo tal cual como me lo está marcando la actividad. Es mucho, y es una tarea más complicada. Yo más adelante les mostraré algunos ejemplos que yo he estado sugiriendo de manera más sencilla para que se pueda llevar esto y pueda desarrollarse y fortalecer esta parte positiva, ¿no? Otra cosa es que se requieren formatos, también se los voy a presentar en donde puedes realmente organizar cómo vas a llevar a cabo tus actividades y cómo pueden ser implementados en las diferentes plataformas, ¿no? Y bueno, definitivamente eres el promotor del aprendizaje autogestivo, tu docente, que trabajas a través de una plataforma. Hoy, ante esta situación, estamos haciendo o queremos hacer un buen uso de los recursos disponibles para el docente. Se requiere de otro elemento clave, esta parte de esta aprendizaje. ¿Por qué? Porque tuvo que pasar esto para que realmente se incorporara, aunque sea de manera muy sencilla, el uso y manejo de las tecnologías. Entonces, aprendemos de esa manera también los docentes, ¿no? Entonces, tenemos que buscar las herramientas necesarias. Adelante, por favor. Pero resulta con que tiene términos, ¿no? Todo este trabajo que hace el docente a través de las plataformas. Y son específicamente 3 mediaciones las que se considera en el trabajar con plataformas, y son, primero que nada, obviamente la mediación tecnológica, en que significa obviamente el hacer uso de un conjunto de recursos didácticos que pueden ser o no digitales, de una mediación pedagógica y también de una mediación didáctica. E incluso en el caso de la mediación didáctica, hay mediación didáctica baja, que es la clásica que nosotros ponemos a disposición información o materiales en las plataformas y nos las descargan y se hace cierta actividad con ellos. Está la parte de la mediación didáctica mediana, en donde se proporcionan recursos multimedia, o sea, ya no nada más proporciono un texto en PDF o proporciono un link para descargar alguna información, sino que además hago uso de videos, de algún otro tipo que me puede fortalecer en esta cuestión de actividades, ¿no? Y está la mediación didáctica alta, en donde hay un papel protagónico del estudiante, en donde él elabora, en donde él propone, en donde hay una construcción colaborativa entre todos los participantes del grupo. Ya hay esa mediación. Y justamente esa mediación didáctica es el que realmente te va a ayudar a que se lleve a cabo este echar a andar del aprendizaje autogestivo. Sí, lo haces desde la mediación baja, al momento de que le proporcionas los materiales. Sí, lo haces a través de la mediana, pero en la alta consolidas. ¿Por qué? Porque justamente ahí es cuando, al momento en que él se vuelve el actor importante, el que participa, el que aporta, entonces es el que va moviendo realmente y va entendiendo para qué le sirve todo lo que está. Y eso es lo que realmente favorece en este tipo de plataformas, ¿no? Este tipo de mediaciones. La siguiente, por favor. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos encontrado algunas guías de estudio en donde el estudiante va identificando qué es lo que le sirve, qué es lo que le funciona,
lo que le ha favorecido para las actividades. Entonces, hay de alguna manera en esa guía de estudiantes. Y si ustedes buscaran en Google una guía de estudio independiente, les van a salir varias, entre ellos la de la UDG, que es la que más es la que trabaja, pero en realidad lo que nosotros necesitamos al final es actividades metacognitivas. ¿Qué significa esto? El que llevemos a que lo que el estudiante ha aprendido hasta el momento lo aplique, entienda, lo apliquen incluso en un contexto. Nosotros ahí podemos rescatar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ponemos actividades con base en el aprendizaje basado en problemas o en casos. Ahí se llega justamente a estas actividades activas. Y entonces la sugerencia siempre es esa, el plantear actividades que lleve a eso. Y entonces veremos a un estudiante o a unos estudiantes activos, participativos, reflexivos, que realmente lleguen a entender y aplicar el conocimiento que van adquiriendo. Y eso es muy, muy importante. En el caso de nosotros lo vemos mucho con estudiantes que ya tienen previas en donde dicen, pues esto me lo puedo acomodar en esto, y empiezan a hacer esa amalgama entre lo que en la formación que ellos tenían, la que están recibiendo y cómo la van implementando. Tengo un caso, por ejemplo, un estudiante de psicología que está desarrollando una plataforma educativa, pero en cuestión de apoyar a los docentes en esta parte motivacional. Y entonces uno de pronto dice, ay caray, o sea, ¿qué tiene que ver la psicología con el desarrollo de un software, con todo? Esa es la creatividad. Cuando uno se da cuenta de una verdadera autonomía del estudiante, cuando ellos ya toman la iniciativa, sugieren, aportan y están desarrollando, ¿no? Entonces ahí es a donde nosotros nos damos cuenta de todos estos, de este trabajo, ¿no?, que hay con estos estudiantes, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué sugiero cuando, por ejemplo, nosotros ya vamos a empezar un poquito más en esta parte de las sugerencias? ¿Qué sugiero cuando estamos hablando del papel, mi papel como docente, ¿no? Y como estudiante también, ¿no? O sea, si nosotros empezamos a ver, pues esto va también con también va con los maestros, ¿no? Y tiene que ver mucho con las sugerencias que nos han hecho los mismos de las modalidades tanto abierta como a distancia. Les comentaba, ¿no?, el ejemplo de la maestra, de la ex estudiante, ahora licenciada. Yo leo el contenido de todos mis cursos, de mis asignaturas, y entonces empiezo a organizar mis tiempos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que hay que estarán más pesadas, otras que estarán más tranquilas, otras a las que les tendré que dedicar más tiempo, otras en las que se me facilita más la información, procesarla y entenderla, etcétera. Las fechas, identificar estas fechas de entrega de actividades para poder programarlas en un calendario, ¿no? Importantísimo la definición de metas. O sea, a ver, en el primer semestre, que es una de las problemáticas que nosotros hemos detectado, en donde te dice, es que el primer semestre es como que el baje de del 100% de estudiantes que ingresaron a la modalidad, el 60% o se da de baja temporal o reprobar varias asignaturas, etcétera. Entonces, empezar a decirles, a ver, ¿cuál es tu meta? No, pues que en el primer parcial yo apruebe con un mínimo de 8 asignaturas, y entonces empezar a generar esa parte de la construcción de metas. Y eso desde educación básica puede ser. O sea, por algo en secundaria, por ejemplo, se trabaja mucho el proyecto de vida, ¿no? A ver, ¿qué esperas? ¿A qué escuela quieres entrar? ¿Cuál es tu siguiente? ¿Qué quieres estudiar? Etcétera. Eso a nosotros nos abona mucho para cuando llegan a educación. Obviamente rescatar métodos muy importantes que se pueden trabajar muy bien a través de las plataformas, como les había comentado ya sobre el de casos, el de proyectos, etcétera, que realmente ayudan mucho para que puedan concretar en qué. O sea, es importante que al momento de que nosotros les proporcionamos y logramos que hoy logren aplicarlo. Eso sería lo más
más lo ideal, ¿no? Entonces en eso sí tendríamos que trabajar muchísimo, ¿no? Hacer uso de los gráficos. Créanme que nosotros hemos recabado ya mucha información sobre eso al respecto y ahorita les voy a mostrar algunos comentarios de los estudiantes, ¿no? Que han hecho. Que investiguen. En el caso de, por ejemplo, nosotros que tenemos esta situación de que tienen que ir a investigar, siempre orientarlos hacia lo que es el que puedan investigar en fiables, ¿sí? El que puedan referir, el que puedan citar. Eso es también un ejercicio que nos pueden ayudar incluso desde primaria, ¿no? A ver, ¿esto de dónde lo sacaste? ¿Sabes? Fue, en eso ayudaría mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de que copiar y pegar ya es muy fácil, ¿no? Entonces es importante también ayudar mucho y fomentar esa parte, porque al fin y al cabo después le sirve, en el caso de licenciatura, para su tesis, ¿no? Que entonces hacer uso del software para hacer todo tipo de organizadores gráficos, hay una infinidad de software, un software que a lo mejor puedes utilizar 30 días de forma gratuita, pero que al fin y al cabo también miren esas habilidades y competencias que tú vas desarrollando para el uso y manejo de un software nuevo, ¿sí? Entonces, eso te ayuda mucho. Y entre ellos también se ayudan mucho. Entonces, oye, tu compañero hizo esto en este organizador, ¿qué te parece si le preguntas, yo te paso el link, etcétera? O sea, lo importante es impulsar a que hagan uso de estos recursos. Hoy más que nunca están a la disposición de todos y creo que será un punto. Esta parte que les comentaba sobre la interacción y la interactividad, en buscar esta parte en los foros, por ejemplo, es algo que se requiere también mucho. ¿Por qué? Porque mucho este ejercicio de reflexión, de análisis, que lleva a dirigirme hacia el otro, a evaluar, a autoevaluar, a coevaluar, y entonces eso favorece mucho las partes. Estas son solo, por supuesto, algunas sugerencias. Hay muchísimas en cuestión de cómo y qué considerar. Esto es lo que nosotros hemos recabado en las entrevistas que hemos realizado. La siguiente. Ya después, con todo esto, hemos sugerido que hagan, por ejemplo, esta parte de la evaluación como un proceso, el que con simples preguntas, por ejemplo, del blog de autoevaluación, dice, ¿qué sabía? ¿Cómo lo he ido aprendiendo? ¿Y qué sé ahora? Entonces, esas simples preguntas, y vuelvo a esta parte de las preguntas, cómo nosotros con esto como docentes, si lo proponemos, mucho, porque lo llevamos a la reflexión, ¿sí? Las valoraciones y qué propongo, ¿no? Después de... esto lo podemos trabajar mucho en el diario del estudiante, ¿no? O sea, a ver, hoy qué aprendí y qué tanto me costó, qué tanto se me facilitó, cómo puedo mejorarlo. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero lo importante es sugerirlo, ¿no? Es como cuando nosotros nos sugieren el portafolio. Ahí vas trabajando tus evidencias, los casos exitosos, cómo los fuiste, qué tipo de estrategias utilizaste de enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí podemos favorecer mucho toda esta parte del aprendizaje autogestivo, ¿no? Entonces, ahí nos podemos basar en esto, ¿no? Por favor. En la siguiente diapositiva hay un testimonio de uno de los estudiantes que realmente lo que hace es decir muy concretamente, es uno de que hace una reflexión. Cuando nosotros les ponemos, ¿qué opinas de la asignatura? Dice, antes que nada quiero agradecer su disposición, entrega y comentarios en cada una de las tareas y lo bien organizados que están los cursos, ¿sí? O sea, podría leerles algunas cosas, pero me llamó la atención que dice que en varias tareas pasé por una etapa de sentirme, aunque al terminarlo el temario ayuda, me costó trabajo el determinar que tanto debía o no profundizar en cada tema. Varias veces extrañé la retroalimentación directa de un sistema escolarizado, mas cuando me surgen dudas y en lugar de preguntar, sentía la obligación de aclararlas por mis propios medios. Cuando nosotros
escuchamos o leemos este tipo de testimonios, nos vamos dando cuenta que entonces las sugerencias que nosotros vamos realizando en algunas asignaturas, esto fue una prueba piloto, con un grupo de 78 estudiantes de la Facultad de Psicología, nos fuimos dando cuenta que gracias a todas esas actividades y la forma de organizar los contenidos, la reflexión al estudiante, llevamos a que él tenía que investigar más sobre el tema, él tenía que cuestionarse y entonces resulta con que al final él decía, ¿no? Dice, varias tareas prejuzgué pensando antes de realizarlas, qué pérdida de tiempo, pero después entendí que cada una cumplía con un propósito bien definido. Sí, lo disfruté y me divertí. ¿Por qué? Porque también se trata de eso. No se trata de estar sufriendo todo el tiempo en asignaturas, sino se trata de disfrutar, de invitar a aprender. Entonces es ahí a donde entran otros ejercicios. En la siguiente testimonio de otra de las estudiantes también de ese mismo grupo, en donde ella decía que efectivamente había encontrado como una estrategia, y eso también es la intención cuando hablamos de aprendizaje autogestivo, que el estudiante defina las estrategias que le funcionan para que sean aplicadas en otras asignaturas. Y entonces ahí sí ver cómo los estudiantes van aprendiendo de nosotros. O sea, si un maestro lo organiza de una manera y otro de otro, pero esto me está sirviendo con este maestro, puedo aplicar también con este. Y entonces ella dice, nosotros, yo lo que aprendí es que lo puedo aplicar en otras asignaturas. Hacía yo un mapa, organizaba la información y me servía. Creo que ahí también son algunos de los testimonios que tenemos con algunos estudiantes de la facultad, en este caso de psicología, se ha aplicado con ciencias políticas, se ha aplicado con derecho. La siguiente, por favor. Y entonces, hay un término que resalta cuando hablamos de aprendizaje autogestivo, la metacognición. Y ahí va conjuntando todo. Cuando decimos, hay un verdadero logro del desarrollo de las competencias metacognitivas, estamos hablando de que hemos llevado a los estudiantes a reflexionar, a que ellos definan sus propias estrategias, a que tengan toda la disposición de compartir con los otros su información, su conocimiento, interactúen, participen, organicen, etcétera, para que ellos logren encontrar el sentido a lo que ellos van aprendiendo. Y entonces ahí sí es fundamental el trabajo de las estrategias previas, que es de organización y de selección, que son las más importantes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en este esquemita tratamos justamente de representar toda esta parte de lo que es el trabajo del aprendizaje autogestivo. Debe ser que se debe tener un conjunto, una serie de estrategias de aprendizaje y que haya una autorregulación de ese aprendizaje, saber en qué tiempo, si tiene que ver con la administración del tiempo, con la motivación, pero que la autonomía va a detonar al fin y al cabo el verdadero aprendizaje autogestivo, ¿sí? En la práctica, la reflexión, la toma de decisiones y la autoevaluación. En este caso le pongo evaluación, pero es en realidad la autoevaluación la que la va a llevar a todos a lograr este tan mencionado aprendizaje autogestivo. La siguiente. Bueno, no se puede despegar la parte motivacional y la conducta, el comportamiento. Y la parte motivacional juega un papel fundamental. Nosotros al principio, hace 3 años, detectamos que dos palabras clave, que era abandono y soledad, en los estudiantes que se formaban a través de las plataformas. En este caso, en la modalidad abierta y a distancia. Ellos se sentían solos, abandonados, que los asesores no los tomaban en cuenta, que la retroalimentación era muy débil, etc. Esta parte de la retroalimentación también es fundamental. El que tú le digas que hizo bien, cómo puede mejorarlo, creo que es algo que debe ser parte, elemento fundamental en la retroalimentación, cuando de alguna manera evaluamos y revisamos trabajos.
en la conducta. ¿Qué tiene que ver? O sea, el que me pregunte, el que él me proponga, me seleccione, me estructure, todos estos elementos hacen una conjunción muy importante. Realmente, a lo mejor por esa razón también, es por qué es tan débil esta parte del aprendizaje sugestivo y por qué nosotros tratamos de promoverlo. ¿Por qué? Porque justamente hoy, más de esta situación, tenemos situaciones ya de depresión, de situaciones de ansiedad, para no decir otras cosas, ¿no? Su conducta, por lo tanto, cambia y por lo tanto el aprendizaje no se está dando o se da de manera muy lenta. Entonces, esta parte tiene que ser completamente irse a la par, porque si no, no se puede lograr el aprendizaje, la obtención de conocimiento. La siguiente, por favor. Y tiene que ver mucho con la autorregulación. En este caso, voy a ponerles más o menos cómo vieran ustedes. Esto es un formato que nos proporcionan para diseñar un curso a través de una, puede implementar en una plataforma. Y fíjense que este curso en particular tiene una característica muy importante, que en una cosa muy simple, que la intención es que esta es una nueva propuesta que estoy realizando, podrían ser las actividades muy sencillas para los estudiantes que se van a incorporar a la modalidad abierta o a distancia, de cómo aprenden. Y entonces, solamente voy a tomar este ejemplo en el caso de la memoria, en cómo estas mediaciones cognitivas, por ejemplo, estas mediaciones tecnológica, pedagógica y didáctica, intervienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que podría ser, por ejemplo, la memoria, es un tema que tiene mucha información. Eso es algo que también tenemos nosotros que ver y que medir. Cómo esa información, al momento de estar disponible, pues se encuentra muchísima información. Nosotros podemos hacer selección de algún texto o algunos textos que puedan ser sugeridos, y entonces lo que nosotros sugerimos cuando es una información muy amplia, que se elaboren mapas conceptuales, un mapa un cuadro sinóptico, puede ser un mapa mental, o sea, lo que ellos consideren para organizar su información. Incluso sugerimos una herramienta, un recurso digital, ¿no? Para que pueda apoyarse, en este caso, por ejemplo, el CEMAPTOOL. Pero, ¿qué puede ir, digamos, no perdiendo la atención del estudiante? Por ejemplo, meto un ¿sabías qué? Puedo meter un dato interesante, una curiosidad, que pueda llevarlos, ¿no? Paso a paso en esa organización de los contenidos y del diseño instruccional. Entonces, por ejemplo, aquí, le digo, bueno, ¿por qué? Porque pueden decir un estudiante, bueno, ¿y por qué un mapa conceptual? O sea, yo quiero hacer un mapa mental. Bueno, a ver, el mapa conceptual te va a ayudar en esto, ¿no? Y luego ya respecto al tema, ¿no? Un dato, ¿sabías qué? O sea, lo importante aquí es que nosotros vayamos intercalando, aunque ellos no se den cuenta, de información que ellos van aprendiendo y que a la vez de manera formal van obteniendo a través de ciertas lecturas, que después en la siguiente van de alguna manera a procesar, ¿no? Y cómo llego después a la autoevaluación. O sea, ahí pasa un proceso de calidad de la actividad y después llego, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, por favor. Se llevan a cabo otras actividades y al final, el instrumento de evaluación, no como una evaluación en la que yo voy a una autoevaluación en donde yo le defino incluso el espacio, la rúbrica y el foro en donde participar, etcétera, para que yo pueda ver esta actividad. Y, por ejemplo, en el tema que hablábamos sobre la memoria,
yo les había puesto unas letras, números en la parte superior al inicio del tema, y entonces al final hago las preguntas, ¿no? ¿Recuerdas las letras y números que coloqué al inicio? Hay obviamente botones que se pueden programar en la plataforma, y entonces él tiene que hacer ese ejercicio de recordar, porque al fin y al cabo el tema es de la memoria, hacer esta serie de preguntas. Por ejemplo, una de las actividades de inicio que en algún momento se ponen es, por ejemplo, una sopa de letras, ¿no? Dicen, ¿qué tiene que ver esto con la memoria? ¿No? Y entonces, la pregunta es, que es la parte del diseño instruccional, es, ¿cuántas palabras lograste encontrar? ¿Cuál fue la que más se te dificultó? Y después, ¿tomaste el tiempo que te llevó a realizar esa actividad? ¿Qué hago con esa simple actividad? El que ellos ejerciten esta parte de tomar en cuenta el tiempo. Viendo, ¿no? Ahorita ya está a punto de acabarse el tiempo de la presentación y entonces tengo que medir esto, ¿no? Entonces hay actividades ya simples que nosotros podemos implementar que pueden llevarse a cabo sin ningún problema a través de no hay problema con el tiempo, doctora. Sí. No hay problema con el tiempo, doctora, puede usted continuar. Sí, no se preocupe, o sea, es como esa parte del ejemplo y entonces podemos llevar a cabo esa actividad con ese simple ejercicio. ¿Qué logro con el estudiante? Que ellos estén atentos. ¿Por qué? Porque el siguiente tema es atención, ¿no? Y entonces tengo que llevarlos a que puedan no dejar de tomar en cuenta todos los elementos que tienen a su alrededor. Y eso es lo que se trata cuando trabajamos sobre la cuestión de la autogestión, del aprendizaje autogestivo, ¿no? La siguiente, por favor. Y ahora, es una reflexión de uno de los estudiantes que realmente llegó y que lo dijo, más bien lo escribió, y con esto justamente voy a ir cerrando, porque dice, ahora sí, para concluir, creo que el fin último de la educación, y no solo de la educación, sino de uno mismo, como aprendiz o estudiante, debe ser la metacognición. Un proceso en el que se desarrollan habilidades como el pensamiento, la capacidad de autorreflexión y autoevaluación, lograr autonomía. Una autonomía que nos permite cambiar la posición de espectador por lo del papel protagónico de nuestra formación para trascender, proponer e ir más allá de lo que nos ofrecen los planes de estudio. O sea, aquí en esta que hace este estudiante después de todo un semestre que llevó a cabo todo este ejercicio a través de la etnografía virtual, nos encontramos con reflexiones como esta. Cito aquí estudiante del SUAP. Y entonces, que ellos mismos lograron captar ese mensaje que nosotros pretendemos hacer. Que no se trata de que nosotros tengamos como docentes que proporcionarles absolutamente la información. Con el simple hecho de ir acompañando, y ese acompañamiento, cuando hablamos de plataformas, es a través del diseño instruccional, a través de una intervención en un foro, en un chat, de manera síncrona o asíncrona, pero sí una intervención y una presencia. Creo que ahí es cuando ya podemos dar un gran paso como docentes, cuando nosotros hablamos de favorecer el aprendizaje autogestivo. Pues hasta aquí, muchísimas gracias por su atención y bueno, pues si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Estas son solo algunas referencias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abigail. Bueno, pues después de esta interesante conferencia en donde hemos tenido bastante información, uno por asimilar, para reflexionar, también pues nos ha despertado un gran interés y a la vez compromiso por implementar acciones que permitan también en nuestros estudiantes precisamente esta autogestión de la que nos hablaba la doctora Abigail, y a la par también pues el uso de las plataformas, que actualmente también sigue siendo el medio para que los estudiantes y los docentes pues puedan impartir de alguna manera o puedan generar esta autogestión.
Tenemos, doctora Abigail, una serie de preguntas muy interesantes que se fueron dando durante esta conferencia. Yo creo que media hora no nos va a ser suficiente para contestarlas, sin embargo vamos a plantear algunas de estas y de manera posterior, bueno, ya le haremos llegar las preguntas, aunque no se contesten de manera directa en este momento. Y bueno, entre las preguntas que los participantes tuvieron a bien compartirnos, nos preguntan cómo lograr que los estudiantes acostumbrados a la educación presencial transiten de manera amigable a la autogestión en las plataformas. ¿Cómo lo podríamos hacer, doctora Abigail, aparte de todas las sugerencias y las acciones que usted ya nos fue comentando a lo largo de esta valiosa conferencia que tuvimos? Sí, hay algo que nos debe quedar muy claro. O sea, de por sí una transición de un a otro para un estudiante es difícil. O sea, pongamos el ejemplo de los estudiantes de primaria. O sea, aquel ambiente de aprendizaje al que estaban acostumbrados, en donde había una infinidad de colores, de formas, tamaños, espacios, áreas, pasa a un salón en donde solamente hay una butacas, un pizarrón y su maestro, ¿no? O sea, ¿y dónde quedó lo demás? O sea, ese es a lo que quisiera agregar. ¿Cómo podemos afinar ese trance? ¿Cómo podemos afinar? Una clave, por supuesto, la creación del ambiente de aprendizaje, independientemente de que sea plataforma o no, el ambiente de aprendizaje es importante y por eso les digo que el papel que nosotros tenemos como docentes hoy cobra más que nunca relevancia. Hoy lo vivimos frente a esta situación que estamos, de salud que estamos viviendo. O sea, ¿cómo que el crear un ambiente de aprendizaje? Hoy también preguntan, un ambiente de aprendizaje para un niño en casa, ¿no? O sea, por supuesto que va a depender de quién esté acompañado. Pasa lo mismo. Nosotros depende de quién esté acompañado y por lo tanto la importancia de la formación del docente para crear este ambiente y que por lo tanto este ambiente esté adecuado para generar el aprendizaje autogestivo. Entonces, ahí hay un elemento. Debemos entender que es difícil la transición de un nivel a otro, de una modalidad a otra, o lo vivimos. Pero tiene que ver el primero en el aspecto actitudinal, para que entonces yo pueda entrar, incluso del contexto, para que yo pueda entrar a aprender, al crear esa atmósfera para poder generar el conocimiento. Entonces, sí depende mucho de nosotros como docentes, el que se entienda. Incluso hay testimonios muy fuertes de estudiantes, por ejemplo, de la universidad. Yo no me inscribí en una modalidad a distancia ni en línea. Yo me inscribí en una modalidad presencial. Así que yo quiero recibir mis clases de manera presencial. La situación hoy no nos los permite. Entonces, el primer acercamiento en la cuestión motivacional, de actitud, de apertura de los docentes para con los estudiantes, el primer paso para poder ver ahora sí en qué vamos a trabajar, los temas que podamos. Nosotros como docentes tenemos que definir qué temas podemos trabajar en esta forma a distancia y cuáles no podemos trabajar. Entonces, si nosotros podemos poner y convenir con los estudiantes cómo vamos a trabajar las cosas, establecerse metas, les comentaba también, ¿no? Entonces, sí podemos dar un gran paso, ¿no? Entender al otro también, hablar, esa parte de la comunicación es fundamental. Gracias, doctora. Y un poco relacionada, bueno, yo diría bastante relacionada este cuestionamiento que nos hicieron ahorita los participantes. Nos plantean una pregunta un poquito fuerte, pero pues sí puede ser la situación que se presente. Dice, ¿de qué manera se puede generar la autogestión cuando algunos docentes no permiten participar a los estudiantes? Ahí sería más el papel para el docente, ¿no? Ajá. Sí, o sea, definitivamente, o sea, esto es algo muy importante
en la cuestión que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque decimos, si una situación así que nos tocó vivir ahorita, en este momento, la estamos viviendo, no nos hace cambiar como docentes, no sé qué nos puede hacer cambiar, la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros como docentes, hoy que me comunico, por ejemplo, yo tengo un chat con 54 docentes de Bolivia. Lo primero que siempre les pregunto todos los días que ahorita tengo el curso es, ¿cómo están? ¿Cómo está la situación en Honduras? Digo, en Bolivia. Y entonces la situación se vuelve menos tensa, porque cuando no lo hago se nota, ¿sí? El simple hecho de decirles, somos igual, o ¿saben qué? Los entendemos perfectamente. Eso hace que, ay, ok, ya me desahogué, ya me sentí escuchado, entonces ahora sí nos ponemos a trabajar. Si nosotros les digo, si esta es una situación así, no nos hace cambiar como docentes, el que dejemos nuestro papel protagónico, que queremos siempre ser los iniciales, hoy ante este mundo, somos antes le llamaban sociedad de la información, ¿no? En donde hoy tenemos una infinidad de información y nadie es el dueño absoluto de la información, no nos ha hecho cambiar. Hoy, frente a una situación así, no nos ha hecho cambiar. No sé qué nos puede hacer cambiar. Creo que es un momento también de reflexionar sobre nuestro verdadero papel como docentes, ¿no? Somos hoy el que primero debe preocuparse por el otro, porque yo no sé si el otro está viviendo violencia, si el otro tiene para comer, si el otro tiene dónde vivir, ¿sí? O sea, eso es algo, y creo que la pirámide de Maslow lo dice muy claramente. Si eso no lo tenemos solventado, no podemos pasar al siguiente nivel. Entonces sí necesitamos hacer una reflexión de qué docente hoy. Hoy hablamos de un docente que solamente es acompañarlo, es el sentirse escuchado, y claro que te puedo ayudar. ¿Cómo? Haciendo una retroalimentación, una participación. Oye, que me parece muy bien el comentario que le has hecho a tu compañero, me parece muy profundo. Oye, ¿tienes alguna sugerencia? Invitarlos a que siempre digan de dónde obtuvieron la información, por qué se apropiaron de ese conocimiento, y creo que ahí daríamos un importante paso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, esta fue así como relacionada la pregunta con los docentes, pero tienen otra pregunta que se relaciona más con los padres de familia. ¿Cómo pueden apoyar los papás la mediación pedagógica tecnológica para lograr resultados más eficientes? Sí, hoy me he topado justamente con esos maestros de preescolar que dicen, es que, ¿cómo hago para que primero el padre de familia entienda lo que debe hacer el niño? O sea, ¿qué quiere decir? Que la información pasa por un filtro que no sabemos si va a pasar toda o a medias o nada, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque pues a lo mejor, si bien es cierto, tenemos padres de familia que entienden la situación, que están dispuestos a apoyar a sus hijos en su aprendizaje, pero también tenemos todo lo contrario, ¿sí? Hay padres de familia que dicen, pues esta no es mi tarea, no es mi trabajo, y entonces yo no tengo tiempo, me voy a trabajar, etcétera. Creo que la primera que ha sido una sugerencia que en algún momento le hice a una maestra mientras estaban un poquito antes de terminar el ciclo escolar, era eso. O sea, primero, tener una plática, de verdad, no sé si apoyarse con algún compañero, colega, conocido, más aspecto psicológico, de a ver, hoy estamos ante una situación en la que ustedes juegan un papel importante, que van a ser los que van a directamente a los niños. Y esto, dejar muy claro cuáles son las actividades, porque algo que decían es que no entienden. Digo, no entienden si le vas a querer explicar a uno por uno. Tenemos que explicarle, porque si no lo entendemos de una manera, el papá, es que lo que yo entendí fue esto, y después esto, y entonces ayudamos. Yo me acuerdo mucho de las reuniones con los padres de familia, ¿no? No, es que la maestra quiere... Bueno, pues eso es lo que tenemos que apoyarnos. Las comunicaciones hoy la podemos tener con ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ayudar a los más pequeños, que es el caso, y que entonces sí podamos tener una comunicación. Entonces esta parte del diseño instruccional se vuelve una comunicación, un diálogo en el que entiendan
que ellos son un elemento clave para que realmente sus hijos logren entender la actividad, realizarla y que los reenvíen de regreso. O sea, hay una parte muy importante que se tiene que cuidar, esa es la parte de la comunicación y de la interacción con los padres de familia. No tengo mucha experiencia en educación básica, han sido unas sugerencias que les he hecho a los maestros y que han medio funcionado, porque siempre hay que papás que sí pueden escuchar y se prestan a que a una reunión, y hay papás que por eso no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, eso es cierto y se tendrán que buscar estrategias para poder atender esa problemática, porque sí es una problemática fuerte. Gracias, doctora. Entonces, sobre todo la asertividad en la comunicación con los padres de familia. Sí. Muchas gracias. Sí, hay que dejarles muy claro que ellos son, ahora sí que abordar esa parte de que son tus hijos y tú quieres lo mejor para tus hijos, entonces vamos a hacerlo juntos. Gracias. Tenemos todavía unas preguntitas más que sí están interesantes y me gustaría planteárselas y que no quedaran sin esta oportunidad de compartirlas. Tenemos como pregunta, ¿cómo podemos incorporar a los profesores de la vieja guardia a que se incorporen a estas actividades basadas en tecnologías? Es algo súper interesante y a mí me pasó desde hace muchos años cuando estuve trabajando, preparando y formando a los maestros para manejar enciclomedia. Me pasó exactamente lo mismo que hoy está pasando, pero hoy me estoy llevando sorpresas, porque aquel maestro que era súper aburrido y que su clase, le estoy hablando de maestros de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy son los protagonistas. No sé si la intervención de un dispositivo ha servido para sentirse más libre, menos presionado con todo el grupo enfrente, pero hay cambios interesantes, porque aquel maestra que era odiado porque era aburrido, se dirigía con ellos con groserías, hoy es todo lo contrario. Y les digo, me pasó lo mismo con el maestra, cuando empezaban a manejar enciclomedia. El mouse, les faltaba la mesa, ¿no? Para que pudieran manejar el mouse. O sea, hay esos contrastes. Al maestro y lo vivimos también en la Facultad de Filosofía, solo hay que decirle cómo, ¿sí? Nosotros lo hicimos con la Facultad de Ciencias, con la FAP, con la Facultad de Artes y Diseño, con la Facultad de Filosofía, a ver, maestro, razón, paso número 1. Y es esa labor. Y entonces se llama labor, la que nosotros tenemos que realizar con esos maestros, porque de ellos, decir, a ver, pero es que yo lo quiero dar así. Y una disposición. Entonces ahí entra esa parte, una labor que yo voy a realizar como aquel que voy a apoyar para que pueda hacer uso de, y aquel que tiene la disposición de que el otro le enseñe, ¿sí? Que también los otros casos en los que a lo mejor no tienen toda la disposición. Pero sorpresa, hoy llevamos para 4 meses en donde seguimos igual, ¿sí? Entonces, o aprendemos. Y los que no aprendan, entonces se va a abrir una brecha impresionante de aquel que no quiere hacer uso de la tecnología, si él no quiere, y el otro es que sí la tiene que utilizar, y entonces hoy tengo la disposición para aprender. Nosotros hicimos materiales para los maestros, así paso por paso. No nos sirve este material, queremos un Zoom, decían ellos, un Zoom para que nos expliquen paso por paso. Perfecto, cada quien lo hace en su computadora, vamos a necesitar esto. Y entonces, a ver, ahora sí, te vas a dar de alta, vas a poder entrar así. Tú le vas a invitar a tus alumnos así, y es así como pudimos medio trabajar. No sabemos ahorita si realmente funcionó, nosotros llevamos a cabo esa actividad. Lo cierto es que ante esta urgencia y esta emergencia, sí creo que pudo funcionar, porque bueno, algunos maestros, al menos de la FAT, nos escriben muchísimo y nos comentan varias cosas, pero sí también los hay, los que definitivamente no lo quieren, pero lo tienen que hacer, y a lo mejor esto puede generar otra toma de decisiones. Gracias, doctora. Ahora sí que despertar el interés y la disposición. Sí,
Y el acompañamiento a la vez, ¿no? Así es, son dos cosas, forzosamente. Esa disposición y esa labor, ese acompañamiento. Muy bien dicho. Gracias. Tenemos otras preguntitas, una muy interesante. Sí. ¿Cree usted que puede haber la posibilidad de hacer una guía de fuentes confiables partiendo de la experiencia de nosotros los maestros? Sí, claro. No le escuché bien la primera parte de la pregunta, perdón. Dice, ¿cree usted que puede haber la posibilidad de hacer una guía con fuentes confiables sobre el aprendizaje autogestivo partiendo de la experiencia de nosotros los maestros? Sí, por supuesto que sí. O sea, por algo tienen tanto éxito las experiencias exitosas, el compartirlo en colectivo, como dicen en educación básica, compartir en colectivo las experiencias exitosas. Esas experiencias exitosas es eso, es un abonar al aprendizaje autogestivo. ¿Por qué? Porque se logró al fin y al cabo que obtuvieran el conocimiento, pero que ese conocimiento supieran cómo aplicarlo. O sea, hay muchas cosas que realmente pueden llevar a eso. Las experiencias, compartir, por ejemplo, algo que se surgió de la FAD fue eso, crear un grupo y que ellos se fueran ayudando, se sentían así como que, ay, ya no pude, y entonces en el grupo, oye, no pude hacer esto, y entonces lo hacían. No, o sea, es como crear esas comunidades, nosotros le llamamos, hoy oficialmente les llamamos redes al docente, y entre docentes. ¿Por qué? Porque se crean redes a través de grupos de WhatsApp, de Facebook, que realmente se apoyan, ¿sí? Y entonces se nos olvida el miedo. O sea, nosotros tenemos casos de que en el manualito, en ese de los pasitos que hicimos, darle clic, y entonces un maestro con toda la honestidad, que se lo agradecemos, eso no significa una ignorancia, por supuesto que no, dijo, ¿qué es clic? ¿Sí? O sea, maestro, es que mire, ve que aparece subrayado, bueno, ahí ponga la flechita que aparece del mouse y ahí dele con el botoncito de la izquierda. O sea, es esa apertura. ¿Qué quiso decir con eso? Cuando nos preguntan algo así, decimos, nos tuvo confianza. O sea, eso es bueno. Tienen confianza para preguntarme, ¿sí? Y entonces yo les puedo resolver, y entonces se encuentra uno un espacio en donde puedan interactuar, compartir experiencias y demás. Entonces, creo que una sugerencia puede ser eso. O sea, mucha gente dice, odio los grupos de WhatsApp, pero hoy más que nunca sirvieron de mucho apoyo. ¿Cómo le hago? O sea, por ejemplo, cuando implementaron en la Facultad de Filosofía Google Classroom, entonces, ¿eso cómo se come? Si no, nada más he estado más o menos manejando Zoom y oye, ¿y cómo le hago, no? Entonces, bueno, es lo mismo, el crear esos grupos de apoyo, situación de emergencia, ¿no? No sé si vamos a seguir igual, pero creo que no es tarde para poder hacerlo, porque al fin y al cabo el compartir esas experiencias va a favorecer en todo momento el aprendizaje autogestivo. Va a abonar a él. Gracias, doctora. Para ir cerrando un poquito nuestra conferencia, ha habido en el chat algunas peticiones sobre la posibilidad de que comparta bibliografía o artículos para el uso adecuado del celular en el aula como un medio didáctico, o de alguna plataforma que usted recomiende también para los alumnos de preescolar en específico. Sí, yo tengo ese compromiso con las maestras, porque también me lo habían pedido, y créanme que sí, me voy a dar a esa tarea quedo como un compromiso, y sí, por supuesto, si la próxima semana me permite el maestro Barragán, pongo un link de un drive para que guarde ahí todo lo que tengo, y pueda proporcionarlos a través del chat, ese link, para que puedan entrar a ver esos recursos. Con mucho gusto. Sin ningún problema, doctora. En cuanto usted lo envíe, nosotros lo publicamos en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Claro que sí. Sí, muchas gracias. Sí, mencionan también de juegos digitales, si pudiera compartir también plataformas con juegos digitales. Es que es para preescolar, son docentes de preescolar. Sí, hay una infinidad
pero incluso hay juegos de mesa físicos que ya están siendo, se diseñaron manuales para poder implementarse como esta parte de la gamificación, pero no es más, va más allá de eso. Es el realmente integrar a la familia, el que ayudemos a los niños. Por ejemplo, hay un juego de mesa que se llama Picafoca, otro que se llama Galletas, que es para niños de preescolar, en donde la observación y la concentración son elementos fundamentales. Entonces, sí, también con mucho gusto tengo ya, he estado también buscando al respecto, y esos son de una marca de Devir, que es una de juegos de mesa, ya como en otro nivel, y sí, ya incluso me mandaron PDFs ya con la descripción de todo, de cómo lo pueden trabajar, desde niños pequeños hasta adultos, también se puede. Okay. Yo creo que esta que viene sería la última pregunta para cerrar nuestra conferencia del día de hoy, y viene de igual manera relacionada en cuanto a recomendaciones o sugerencias. Es un docente que pregunta qué hacer cuando la responsabilidad que tengo es de más de 400 alumnos para atender en plataforma. ¿Qué es lo que usted recomendaría, doctora? Sí, a ver, hay una, y hoy yo me sorprendía hace 8 días precisamente con los que nos comentaba el doctor Axel Fridriksson, que cómo se va a trabajar hoy cuando se regrese a la escuela, y yo me pregunto cómo vamos a trabajar si esto sigue, ¿no? Cuando efectivamente tenemos casos, yo llegué a tener 350, usted tiene 400, es increíble, pero, o sea, hay efectivamente, tendrá que buscar, y tiene que ver mucho, y ella es cuando se presta a la participación activa del estudiante. ¿Qué genera esto? Que tenemos que buscar, por ejemplo, un grupo de monitores, de pares, que puedan apoyar al otro, pero sí necesitaría como un poquito más en cuestión de qué nivel, qué asignatura, porque también tiene que ver mucho las asignaturas, no es lo mismo matemáticas que a lo mejor, por ejemplo, historia, ¿no? O sea, cómo trabajarlo, y entonces buscar de alguna manera estrategias. Hay material, sí, déjenme, le busco de si es de matemáticas, si es de alguno, o si es de educación básica, también igual, para que pueda yo proponerle algo más formal, más concreto, porque sí cambia, varía mucho. Y, por ejemplo, una sugerencia es que tú te apoyes con cierto grupo de chicos, de chicas o de niños, niñas, que pudieran apoyarte, pero también tiene que ver mucho con qué cuentan, ¿no? Y entonces cómo yo los voy dirigiendo. Sí, es una situación que deja mucho de pensar, y me dejan una tarea a mí también en ese sentido, porque cómo trabajo con todos sus estudiantes, pero a la vez también cómo la institución te va a proponer organizar esas actividades, ¿no? O sea, si esta propuesta de la escuela, si es para educación básica, y esta propuesta de la escuela Nueva Mexicana puede realmente darme ese interés, o si yo lo voy a trabajar en nivel medio superior exactamente para qué asignaturas, para que pueda trabajar grupos grandes. Aquí veo en el chat que dice Bachillerato, Humanidades, grupos grandes y nueva forma híbrida. Ajá. ¿Por qué? Hay algo muy interesante. Si nosotros empezamos a intercalar la parte del uso de plataformas y la parte presencial, entonces la plataforma sí nos puede dar ese espacio enorme. O sea, pueden entrar un grupo de estudiantes que pueda yo organizarlo por grupos y poderle definir ciertas actividades, y entonces mi trabajo va a ser en cómo diseñar hacer esas propuestas de actividades y hacer el diseño instruccional. Y entonces ahí entraría esa parte, si fuera en este caso de la forma híbrida, en donde me voy a apoyar con base en una plataforma educativa, cómo trabajar de manera a distancia y presencial, ¿no? Pero si es en educación básica, ahí sí tendría que ver si es en secundaria o si es en primaria incluso, ¿no? Que no creo en primaria, pero sí en secundaria. Muchas gracias, doctora Abigail, por sus valiosas aportaciones. Y fíjese que tenemos también algunos participantes
alzando la mano con la inquietud de hacerle la pregunta de manera directa. No sé Sí, si aún adelante. nos diera el tiempo para unos 3 intervenciones. ¿Sí? Sí, claro, con mucho gusto. Sí, veíamos por ahí manos levantadas de los participantes. ¿Quiénes son los que tenían la mano arriba? ¿O ya pusieron su pregunta en el chat? ¿No? No, parece que ya no, ¿verdad? Sí, Virginia García tiene una pregunta. A ver. Buenas Virginia tardes. García. Buenas tardes, doctora Abigail Sánchez. La felicito por Buenas su tardes. excelente conferencia y me permito hacerle una pregunta. Dígame. ¿Cuál es su opinión para desarrollar el aprendizaje autogestivo del alumno aplicando la metodología pedagógica del aprendizaje en servicio? Ahí yo creo que se lleva... ¿Sí me escucha? Sí. A ver, hay una situación interesante en esa propuesta porque, a ver, el aprendizaje autogestivo se lleva en todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Si cuando llega a la práctica, ahí se supone que cuando tú ya estás en esos momentos es porque tú ya tienes una base, un conocimiento teórico que vas a aplicar. O en el caso de realmente llevar a cabo, por ejemplo, en la Facultad de Medicina o en la de Odontología, etcétera, ahí viene esa parte de una autoevaluación en esta cuestión de decir, a ver, ¿qué es a lo que me enfrenté? ¿Qué es, cómo lo solucioné? Y cómo lo podría hacer mejor, ¿sí? O sea, son tres aspectos que tendrían que considerar, que tiene que ver mucho con las preguntitas. Ustedes cuando tengan la presentación, son simples, ¿sí? ¿Qué hago? Que él reflexione sobre lo que él hizo, ¿sí? Y que con base en eso, él sugiera cómo hacerlo mejor, ¿sí? Y el sugerir hacerlo mejor significa, va a regresar a lo teórico probablemente y vea cómo puede hacerlo mejor, ¿sí? O perfeccionarlo. Entonces, ahí es a donde podría entrar esas tres preguntas que pueden servir mucho tanto en un diario de estudiante como en una guía del autoaprendizaje para poder encontrar él mismo sus propias respuestas o hacer unas nuevas propuestas. Podría ser de esa manera. Muchas gracias. Era la participación que teníamos. ¿Hay algún otro maestro o alguien de los que tenían levantada la mano que guste participar de manera directa con la doctora? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habla usted de esta parte de la regulación. Entiendo que por el nivel educativo en el que se encuentran los alumnos. Muchas de mis compañeras de preescolar tenemos esta inquietud donde los chicos aún están por desarrollar las funciones ejecutivas que forman parte también de este desarrollo socioemocional que está en progreso para lograr la autonomía, la autorregulación. ¿Cómo es que podemos incursionar en esta parte del aprendizaje autogestivo? O sea, ustedes lo hacen, ¿eh? O sea, es increíble cómo lo hace preescolar. El simple hecho de poner, por ejemplo, los colores, los tamaños, las formas, está en la instrucción. Si yo le pronto le digo, a ver, ¿qué forma tiene esto? O sea, esto, pues me va a decir, es un rectángulo, un cuadrado. A ver, si me dice que es un cuadrado, ¿por qué crees que es un cuadrado? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que ir. Con las preguntas, nosotros vamos favoreciendo a que el alumno diga, bueno, ¿por qué es un cuadrado? A ver, esto dicen que es un cuadrado, pero esto dicen que es un rectángulo.
¿Por qué si los dos tienen 4 lados? O sea, todo eso ustedes lo hacen, ¿sí? El asunto aquí es que, ajá, y entonces, ¿para qué me sirve esto? ¿O dónde físicamente lo puedo encontrar? ¿Sí? Y entonces, cuando yo ya doy ese salto a lo que veo en un cuaderno, o me dibujan, o veo a mi alrededor, y lo veo afuera, en el contexto en donde el niño se desenvuelve normalmente, entonces es ahí cuando yo ya empiezo a ver, es que esto tiene una forma cuadrada, y una forma cuadrada lo puedo ver en un rectángulo, y lo puedo ver en una pantalla, lo puedo ver en una ventana. O sea, el asunto es que ustedes lo vayan desarrollando, o sea, lo hacen por naturaleza, lo hacen con todos los ejercicios y actividades que les proponen a los niños, pero también cuando ustedes ya lo van logrando al contexto y lo vean, lo observen, lo actúen dentro, en ese contexto, entonces ahí es cuando ya empiezan ustedes a favorecerlo. Creo que hacen un excelente preescolar para con los niños, pero hay que fomentarles aún un poquito más en la cuestión de preguntarles, porque entonces nosotros les decimos, en un ejercicio tan fácil como dibujen un gato, yo les ponía en algún momento, ¿no?, ese ejemplo. El niño te puedes dibujar un gato, ¿sí? Y un gato para la realidad, o un gato como lo hacemos nosotros, ¿no?, con bolitas, puntitas ahí de orejitas y bigotitos. Pueden dibujar un gato de juego, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que el niño conoce, entonces por eso es importante que nosotros consideremos el contexto en donde él se desenvuelve y lo que conoce de ese contexto. Y ahí podemos ayudar mucho en esa parte, ¿no? Un poco retomar el enfoque sistémico, sí, y algunas herramientas de coach educativo. Así es, sí, y con eso, por algo Montessori tiene el éxito que tiene, ¿no? O sea, Sí. esa libertad del niño sería la indicada. Muchísimas gracias. De nada, maestra, muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho sus aportaciones, sus participaciones del día de hoy. Ya tenemos pegada o compartida más bien la liga de la encuesta de salida para que nos hagan favor de requisitarla, y a la vez tenemos en la pantalla también nuestra próxima conferencia para el día 23 de julio, titulada Formación Docente y Directiva, Retos y Perspectivas, impartida por el doctor Fernando Chacón, y como moderadora, la maestra Marisol García Sepúlveda. Maestra Abigail, nuevamente muchísimas gracias, felicidades por esta excelente participación que tuvo el día de hoy. De verdad que nos enorgullece tener esta oportunidad de compartir sus conocimientos y sobre todo llegar a la parte operativa en donde a nosotros como docentes es de utilidad todas estas estrategias, estas acciones y estas recomendaciones que hoy tuvimos a bien escuchar por parte de usted. Muchísimas gracias, doctora Abigail. Muchas gracias, doctora Donají. Muchas gracias a Gracias, doctora. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Usted forma parte importante de nuestra planta docente. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Y bueno, pues gracias, doctora. Seguir contando Muchas gracias. en estas y en otras próximas actividades. Sí, claro que sí. Gracias, excelente plática. Felicidades, doctora Abigail, excelente. Gracias, doctora. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, Doctora. Conferencia. Muchísimo. Cosas ¿Dónde podemos encontrar la presentación posteriormente? Gracias, doctora Abigail. Gracias, ingeniero, por invitarnos a escuchar estas valiosas exposiciones que sin duda algunas servirán mucho en nuestra labor docente. Bonita tarde. Sí, gracias. esperemos que sí. Gracias. Pero Gracias. la presentación de la doctora estará disponible fundamentalmente en nuestra página de Facebook, en nuestra página del CESE, que es cseedu.mx. En Facebook es Centro de Estudios Superiores en Educación, y ustedes la encontrarán directamente allí a partir de mañana por la tarde. Solamente el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Buena tarde.
Buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buen Hasta luego, día. gracias. Buenas tardes. Gracias a todos. Esperamos verlos en el próximo seminario. El formulario. Gracias. Ahí estaremos. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Adiós. Bien. Excelente tarde para Gracias, todos. doctor Ricardo. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Gracias, maestra, doctora. Gracias. Formulario, por favor. Gracias. Muchas Hasta luego, gracias. gracias. Nada, No se les gracias olvide a llenar, ustedes. por favor, su formulario de encuesta de ¿En dónde? salida, por favor. Les pusimos allí la liga para que sean ustedes aquí de resolver antes de abandonar. Gracias, muy buena Gracias. ponencia. Gracias, ingeniero. Bye. Gracias, Yo no hasta la luego. tengo, por Bye. favor. ¿El formulario lo encontramos en dónde? Aquí está en el chat en este momento. Sí, gracias. Ya tenemos la liga. Muchas gracias a todos. Esperamos que en la próxima nos ayuden con más Aquí seminarios. está el enlace de la liga para la próxima inscripción, para la próxima conferencia. También estaba, en este momento se las ponemos también sin ningún problema. Gracias, muy amable por la conferencia. Gracias. Tarde para todos. Muy Gracias, buena igualmente. ingeniero, buenas tardes para nuestro trabajo. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Aquí está la liga, que está en la parte de abajo del lado izquierdo, la liga para la siguiente conferencia. No, la liga para contestar el formulario, por favor. Ah, estaba también aquí arriba en el chat. Está en lo el chat. tenemos. Aquí está también la liga para la encuesta de salida, por favor. Gracias a todos, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, hasta luego. Que estén bien. Mil gracias. Saludos, ingeniero. Gracias, igualmente. todo. No me he Hasta podido luego, Raúl. registrar. ¿Dónde está la liga? ¿Cuál liga? ¿De qué liga está hablando? ¿De qué liga está hablando? Y yo también quisiera la liga para el cuestionario final. Aquí está enfrente de la pantalla. La tenemos en la pantalla, la liga para la encuesta de salida, para registrar asistencia. No la veo, Perdón, la ¿cuándo? liga para la encuesta de salida. Me dice que en la pantalla. Ah, ok. En el chat. Perdón, ¿cuándo es la próxima videoconferencia? El próximo jueves, a la misma hora. Gracias. Bueno, entonces es un volado. Es como que llueve, como que no llueve más que otros. Pero sí está como lloviznando por donde. Aquí no tengo los cabellos. Yo sí, por aquí, por real, se me quedó. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Hasta la próxima. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego, maestro. Muchas gracias, maestro Rafael. Mi felicitación para el cese. Maestro Rafael, buenas tardes, Muchas gusto en gracias. saludarlo. Igualmente, igualmente. Listo, maestro. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Ricardo. Próximo jueves, doctor. Luego. Así es. Así sea. Okay. Buenas tardes, ingeniero. Soy Esperanza Alcocer. Muchísimas gracias. Saludos Gracias a por todos. estar Que con tengan buena nosotros, tarde. Estimado maestro. Gracias, igualmente. Luis Ignacio García Íñiguez, Bien, buenas tardes. aquí ¿Qué tal? terminando acá de
una videoconferencia, seminario. Bueno, que te pareció bien. Entramos, pero ya estamos concluyendo. Gracias. ¿Sí? Ya, ahorita ya está. Muchas gracias, hasta luego. La evaluación nomás. Hasta luego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Ya se delinearon ahí. Hasta luego, buenas tardes. Estrategias, ¿verdad? Gracias. Poner en paz ahí a tus paisanos, hombre. Gracias. Pero suelo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Disculpe, para poder ingresar, ¿en qué servidor voy? Porque no puedo entrar. Pero ¿a dónde quieres entrar? Al link para la encuesta. Ah, pues pones esta liga arriba, https://bit.ly/16 de julio y ya entras directo. Pero ¿en dónde la ingreso? Perdón, no sé. En la parte de arriba de tu buscador. Ajá. Donde pones Gmail, donde pones gmail.com, donde pones mail Yahoo, etcétera. Allí pones esa línea, ¿ok? Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Saludos, ingeniero Lara. Mi estimado Salvador, qué gusto de saludarte. Gracias. Excelente conferencia. Seguimos pendientes señor. para la próxima. Perfecto. Aquí los esperamos con mucho gusto, Salvador. Un abrazo. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Que tenga bonita tarde. Igualmente, Marisol. Muchas gracias. Hasta luego, doctora Estamos en Abigail. contacto. Cuídense mucho. Y muchas gracias por todo. igualmente. Bye. Al contrario, gracias a ti. Sí, son muy responsables, se quejan de que no hay trabajo. Pues si trabajo hay, pero pues... ¿Sí? A eso se tienen, ¿verdad? Que... La bola de la... Ya déjame entrar mi celular. Mónica, ¿cómo estás? Aquí estamos. Saludos. Sí, señor. Gracias igualmente a todos por allá, igual que la vez pasada. Mi hermano Hugo quiere hacer una propuesta. A ver. Dice que déjame contestar la extensión, espérame. No, bueno. Ya sé. Perdón, Abel, no te escuché bien, es que tuve que contestar ante las conferencias. Ahí vamos a estar. Es una herramienta que le va a servir mucho porque está batallando. Sí, sobre todo a Hugo le va a servir porque esto va a ser el pan y la sal de aquí en adelante por las circunstancias. Así es, señor, así es. Debemos de especializarnos en esto de las plataformas virtuales con todo los recursos que manejan ahí, las experiencias. Sí, pues muy claro. Así es. Bueno, pues estamos a sus órdenes, hasta allá, Guerrero, sin problemas. Y ahí, bueno. Sí. Muchísimas gracias. Y nos vemos. Al contrario, los agresivos somos nosotros. El Hasta próximo luego. jueves aquí estaremos. Una Gracias. disculpa, pero no puedo entrar. Dicen que se produjo un error. Pero esto seguramente será por el tráfico que tenemos tan grande. Pero si lo haces en un ratito más, lo vas a poder hacer sin ningún problema, ¿sale? Perfecto, muchas gracias. Lo intentaremos. Gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes. Igual. Ahora sí que Maestro Barragán, me despido. Jalarle las orejas a tiempo, mira. Doctora, muchísimas gracias en lo personal. No sabe cómo le aprecio su apoyo, como siempre. Y recordará que tenemos por allí algún pendiente que alguna vez platicamos aquí en nuestro CC para poder echar a andar. Sí, claro que sí. Ya estoy trabajando en esa propuesta. Perfectísimo, muy bien. Aquí le esperamos con Que esté muy bien.
Un gusto Muchas gracias. saludarlos a todos. No sabe cómo le aprecio, doctora. No, al contrario, muchas gracias. Gentilísima. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad que ha sido una sorpresa muy agradable verla joven, ahora sí, que domina. Joven, digo, debe ser. Gracias, muy amable. Fíjate nada. Que esté muy bien, doctora. Gracias. Saludos, linda tarde. Un abrazo a todos. Gracias, Un abrazo a igualmente. todos. Gracias, hasta luego.